Cuando hablamos de salvación y la entrada al cielo, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Qué se tiene que hacer para ir al cielo? What must we do to get to heaven? Creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. Amen. Believe in Jesus Christ. Compartir la palabra. Amen. Sí, claro, sí. Share the word. Arrepentirte. Amen. Repent. Amen. Sí, Aceptarlo como nuestro Señor, nuestro Salvador. aceptarlo. Amen. Accept him as the Lord and Savior. ¿Alguien más? Aceptar que somos pecadores. Accept that we're Y sinners. arrepentirnos de los pecados. Repent of our sins. Amen, amen. Es la verdad. Todo es correcto. Everything's correct. Y compartimos por qué somos salvos. And we share because we are saved. Tristemente, en lo que se miran las películas no es esto, ¿verdad? What we see in the movies is not that. A lot of times in the movies, y muchas veces en las películas, lo que se mira es como que las personas pueden tener un balance de buenas obras contra sus malas obras. Y así entran. Unfortunately, with television and some bad preachings, and by bad I mean bad, not bad good, they believe that by doing enough good works you can get to heaven. That will earn you a spot in heaven. Not so. Por lo que se oye con las filosofías nuevas, películas, comentarios de personas, hasta unas malas predicaciones, hacen las personas entender que si tú te portas bien, si tú haces bien a tu prójimo, tú puedes entrar al cielo. Muchos de los predicadores populares hoy hablan así. Hablan que su entrada es por su diezmo, por sus obras, por su membresía, por sus buenas obras. Y no es correcto. Lo correcto es lo que dijeron ustedes. Fortunately, the mainstream idea is that we can work our way into heaven. We can earn a spot by the way we treat others and the way we are, and by the way that we see God and just believing in Him. And that's not good enough. To believe is not good enough. De creer no es suficiente. So this is not true. So esto no es verdad. Lo que dijeron ustedes sí lo es. What you said is true. Salvation through faith. Salvación por fe. Para poder llegar al punto de el sacerdocio del creyente, tenemos que hablar de la salvación primero del creyente, ¿verdad? Before we can speak of the priesthood of the believer, we must first discuss salvation that makes one a believer. Many times we see in scriptures where Christ performed a miracle. Muchas veces miramos en las escrituras cuando Cristo hacía una maravilla, but that person didn't mean that they were saved. Pero la persona que fue sanada no quiere decir que fue salva. Eso es otra cosa. That's another thing. Y eran pocos los que eran agradecidos y regresaban al Señor, se inclinaban al Señor y Él los perdonaba, ¿verdad? There was very few of those that will come back to the Lord and give Him recognition and surrender to Him and bow down to Him, and He will acknowledge them. So we're going to discuss that. As part of the Baptist doctrine is we believe that salvation is only through faith alone. Como bautistas nosotros creemos que salvación es solamente de parte de fe. Y eso tiene que ver con lo que dijeron ustedes. It has to do with what y'all said. Look at Ephesians chapter 2, please. Efesios capítulo 2, por favor. Versículo 8 y 9. Ephesians chapter 2. Verse 8 and verse 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y el versículo 9. Ephesians chapter 2,
verse 8 and verse 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice aquí la palabra del Señor. Porque de gracia sois que salvo por medio de la fe. Y esto no de vuestras vosotros, pues es que don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, al punto, ¿verdad, hermano? It's to the point, verse 8 and verse 9. For it is by grace you have been saved, through faith. And this not from you yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can, what? Boast. So that no one can boast. So no podemos ganar nuestra salvación, ¿correcto? We can't work for our salvation. It is a gift from God. Salvation is a gift from God. Salvación es un regalo de parte del Señor. Qué bendición de poder tener ese gran regalo para nosotros. It's a blessing to have that gift. It's given to us. That's how we can enter into heaven. But we have to acknowledge God to get that entrance. Tenemos que nosotros reconocer a Dios para tener esa entrada. Y arrepentirnos and repent. Not just say I believe in God, I believe there is a God. The man upstairs, oh dear baby Jesus. That's not going to cut it. No podemos decir, es que yo creo en mi Diosito. No podemos decir, oh yo creo en el Señor arriba. Oh yo creo en el santo poder. Solo porque lo crees y tienes la idea que existe, no es suficiente. Es por fe. Tienes que tomar ese paso. You have to take that step. The Bible talks about sin. So we have to acknowledge sin in order to talk about salvation. La Biblia habla del pecado. Tenemos que hablar del pecado para poder hablar de qué? Salvación. Romanos 3:23, por favor. Romans 3:23. Romanos 3:23. Romans chapter 3, verse 23. Si lo tienen, hermanos. Dice, por cuanto todos que hicieron, pecaron. ¿Unos o todos? Todos. Y están destituidos ¿de qué? La gloria de Dios. Wow. It says in verse 23, for all have what? Sinned and have fallen short of the glory of God. El pecado, hermanos, no permite que uno se acerque a Dios. Because of sin, we can't be close to God. Because of sin, we can't enter into God's house. Por el pecado, nosotros no podemos entrar en la casa de Jehová, hermanos. El pecado no nos permite tener comunión y una relación con Dios. Sin does not allow us to have a relationship with God and fellowship with God. You can't be in God's presence holding on to sin. No puede estar en la presencia de Dios deteniendo al pecado. I read something you mentioned not too long ago that today I think Spurgeon said one must divorce sin in order to be the bride of God, of Christ. I like that. Dijo el hermano Spurgeon que uno tiene que divorciarse del pecado para poder casarse con Cristo Jesús. ¿Sabe todo el hermano, verdad? No lo dije yo, le dije al hermano Spurgeon, que ya falleció. Es buenas palabras, es la verdad. Para poder tener una relación con Dios, tenemos que divorciarnos del pecado, la malicia y todo eso que existe, que es contra lo que Dios quiere de nosotros. In order for us to have a relationship with God and be in fellowship with God, we have to do that. We have to let go of sin. Because it keeps us from God. El pecado nos detiene de una buena relación con Dios. So, para poder tener salvación, tenemos que hablar del pecado. In order to have salvation, we have to discuss sin. Yeah, it's a word. It's a three-letter word that you don't hear very much in the pulpits nowadays, unfortunately. Si es una palabra, hermano, que la palabra pecado, una palabra que se está haciendo anticuada, una palabra que ya la gente no la quiere oír, ofende.
La palabra pecado ofende a muchas personas. Por eso ahora grupos se están moviendo contra el púlpito, contra las iglesias, contra las personas conservativas. Porque no quieren oír que están en el mal. That's why there are groups that are moving against the pulpit, the churches, and conservative thinking. They don't want to acknowledge that there is wrong. They don't want to acknowledge that there is moral values. They don't want to acknowledge that there is a God and that He is judge over man. No quieren, hermanos, oír que hay un Dios y Él es el juez para el hombre, el juez del hombre. Y el pecado es algo que detiene al hombre a Dios, a una relación con Dios. Sin is what keeps man from having a relationship with God. That's why people don't want to hear about the word sin. Por eso la gente no quiere oír de la palabra pecado. So according to what we have read, salvation is by faith alone and not by works. Por lo que nosotros hemos leído, hermanos, salvación es solamente por fe, no por obras. Tenemos que tener ese paso de fe. Tenemos que creer que existe un Dios, el único. So by faith we have to believe that there is a God, the God. Not one of gods, but the only God. El único Dios. El todopoderoso. The one, true, and almighty God. And we surrender to Him. Y nosotros lo rendimos a Él. Acknowledging our sin. Reconociendo nuestros pecados, nuestras fallas. Y entregárselo a Él. And give our sins to Him. But we first got to call out that sin. Tenemos que llamar el pecado. Eso es lo duro, ¿verdad? That's hard. Joel Osteen says, I don't like to talk about sin because the people know what they're doing, and so they don't need me to remind them. Yeah, they do, bro. That's what you call a pastor. You're in the pulpit. Dice Joel Osteen, la gente sabe que están pecando y lo que es el pecado no necesitan que yo les recuerde. Y sí lo necesitan. Todos necesitamos ese recordatorio. Por eso tenemos la Biblia que nos recuerda eso. Es el trabajo del ministro, es el trabajo de cada cristiano, de saber lo que es el pecado y no andar juzgando a la gente, pero no ser parte del pecado. ¿Correcto? Sí tenemos que hablar del pecado. We have to talk about sin. So by faith, we believe and we surrender. So por fe creemos y lo rendimos a Dios. Reconociendo el pecado por nombre. Acknowledging sin by name. For example, what do you mean? What is sin? What is sin? ¿Qué es pecado? Lying is sin. Mentir es pecado. Ser infiel a su marido, a su mujer es pecado. To be unfaithful to your spouse is sin. Even to your loved one, if you're not married, that's sin. O a su querido, a su querida, o que uno diga, sí, pero más somos novios, todavía es malo. Maldecir es pecado. To curse is sin. And let me tell you this, at work, I hear a lot of so-called Christians, they have a potty mouth. Their mouth is dirtier than the toilets at work. Believe that. And they call themselves Christians. How could bitter water and fresh water come out the same spring, says James. Dice Santiago, ¿cómo puede agua amargada y agua dulce salir del mismo nacimiento? Cuando cristianos andan maldiciendo y diciendo chistes cochinos, hablando de cosas feas, enseñando cochinadas en el teléfono uno al otro y se llaman cristianos, ese es pecado. ¿Cómo puedes practicar el pecado y ser del Señor? How could you be practicing sin and call yourself a child of God? Can't do both. No puede ser las dos. Tiene que uno decidir, soy o no soy. You have to decide, I am or I'm not. Right?
que en la iglesia, hermanos, somos una persona. Y cuando salgamos de la iglesia tenemos que ser esa persona. In church, we're a certain person. Outside of church, we should continue to be that individual. In church and out of church. In the sight of people and outside the sight of people. En la vista de la gente y afuera de la vista de gente. Tenemos que vivir con esas mismas convicciones que tenemos cuando estamos en la iglesia. We should live with the same convictions we have when we're in church. Hello? Same convictions. Because we're avoiding sin. We want nothing to do with sin. Queremos evitar el pecado. No queremos nada que ver con el pecado. Porque mientras que haya pecado, va a haber, hermano, una separación de Dios. Because as long as there's sin, there'll be a separation between you and God. El pecado, hermanos, es muy fácil para identificarlo. Es una maldad. Es polilla en tu fierro. Sin is easy to identify. It's something that doesn't belong there. It's like rust on metal. It doesn't belong there. You have no business practicing sin. No tiene ningún negocio uno practicando el pecado. So that's why we need salvation. Por eso necesitamos la salvación, ya que es reconocido que el hombre es pecador, el hombre necesita un salvador. Now that it's acknowledged that man is a sinner, the sinner needs a savior, and that savior is Jesus Christ. Y ese salvador es Cristo Jesús, hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad? Por su perdón. Salvation is by confession. Salvación es de parte de la convicción y la confesión. Que yo voy a confesar que Cristo es Señor. To confess that Jesus is Lord. That Jesus is my Savior. The only bridge to God. Que Jesús es mi Salvador. El único puente para llegar a Dios. And salvation doesn't come accompanied with other requirements. Y la salvación no viene, hermanos, con la compañía de otros requisitos. Por ejemplo, hay iglesias que dicen, si tú vas a ser salvo, tienes que ser bautizado y después del bautismo eres salvo. There's some churches that say, for you to be saved, you have to be baptized, and after baptism, you are saved. That's a lie. That's scripture taken out of proportion. Esa es mentira. Es escritura usada mala, afuera de contexto. Unos dicen, para ser salvo, tienes que hablar en lenguas. Esto es incorrecto también, no es bíblico. Y si se oye algo en la escritura similar, tiene que mirar uno el contexto, y ese no es el contexto. There's people that say if you're going to be saved, you have to speak in heavenly tongues, and then you'll be saved. That's out of context. There is scripture that says something like it, but it's not the context of it. They're using it out of context. They ignorantly read the word without truly investigating it. Salvation doesn't need the company of these other ingredients. La salvación no necesita la compañía de estos otros ingredientes, hermanos. Otro dice, para ser salvo, para llegar al cielo, tienes que ser miembro de esta religión, de esta iglesia. Otra mentira. Cristo es suficiente. Some people say, in order to be saved and to get to heaven, you have to be a member of this church, of this denomination, of this religion. And that too is a lie. A big lie. And what I want to make clear is, Christ is enough. That's all we need for salvation. And all He asks is that you believe and that you confess. Y todo lo que pide Cristo es que tú creas y puedas confesar tus pecados a Él. Confess your sins to Him and surrender your life to Him. Y rendir tu vida a Él. Es todo, hermanos. Todo lo demás, como el bautismo, llega después, pero usted ya es salvo. Baptism comes next, but you're already saved. You're just proclaiming it to the world. Cuando uno es bautizado,
ya es salvo, ahora más quiere que todos sepan, lo está proclamando a todas las amistades y amigos y hasta los enemigos, ¿verdad? Que todos sepan que yo acepté a Cristo y soy de Cristo. That I've accepted Jesus and I belong to Jesus. That's why we have baptism. And the Baptists are infamous for baptisms after surrendering your life. We don't baptize people to save people. Hello? Los bautistas son conocidos por eso, que después que uno hace la profesión de aceptar a Cristo, después es bautizado. No es bautizado para ser salvo, es bautizado porque es salvo. Hello? Y es una bendición de ver los bautismos. Eso me encanta, a mí me fascinan los bautismos. A mí me encantan los bautismos y la presentación de babies. Al rato le toca a mi homeboy ahí. Ay, no que ese ejercicio porque está poniendo pesado. One of my favorite things to do as a minister is baby presentation and baptisms. I love baptisms. You would think ceremonies like marriages would be, that's nice too, but it's nothing like baptisms. A mí me gustan las ceremonias del matrimonio, pero me encanta más el bautismo. Salvation is both free and costly. Salvación es gratis y costoso también. Gratis porque no tenemos que pagar para tener salvación. It's free because we don't have to pay to get salvation. Costly because Christ did pay for it. Costoso porque Cristo sí pagó con su cuerpo y su sangre y su inocencia. He paid with his body, his blood, and his innocence. Whenever they will see a man carrying the cross and that Via Dolorosa, they knew that person wasn't coming back. And Christ walked that Via Dolorosa. Cuando la gente miraba a los hombres cargando la cruz en la Vía Dolorosa, sabían que esas personas ya no iban a regresar por esa calle. Y ellos vieron a Cristo cargando su cruz en la Vía Dolorosa. Él pagó para la salvación mía y suya. He paid for my salvation and for yours. Salvation is free, yes, but costly because the Christians before us suffered and were tortured because of Christ, so that we can hear the gospel here today. Salvación es gratis y costosa porque los cristianos antes de nosotros, los antepasados, ellos sufrieron, fueron torturados, matados por Cristo, por el nombre de Cristo, porque llevaron el evangelio a donde ellos cayeran, sea por comercio, por otros deseos de moverse, por X razones, donde ellos se movían, compartían el evangelio, pero muchos y familias fueron torturadas y matadas para que nosotros podamos seguir el evangelio. Gloria a Dios por ello, ¿verdad, hermanos? Praise the Lord for that. Thank the Lord that it's free, but a huge price was paid. Gracias a Dios que es gratis, pero un gran precio fue pagado para que nosotros la podamos tener. Salvation is a process. Salvación es un proceso. When one becomes saved, you don't immediately become perfect. Cuando uno acepta al Señor y es salvo, no de repente va a ser perfecto. Y esto es importante, porque hay personas que vienen al pie de Cristo, se rinden su vida, hacen todo correcto, pero viven con mucho mordimiento, desánimo, pensando que todos lo están juzgando, pensando que están haciendo todo mal. Yo lo digo porque yo pensé así también.
Pero cuando uno tiene una iglesia que lo ama, lo cuida, lo busca, este grupo le va a ayudar a crecer. No es un grupo de juzgadores, pero un grupo de animadores, ¿verdad? A lot of times people come to the feet of Christ and they surrender their life, they do everything correct, but then they live with guilt, remorse. They live with a lot of frustration because they think I'm doing everything wrong, because they're trying to do the right steps, but they keep falling back. They take one step forward only to take 2 steps back, and they feel that they're being judged. But a person that's going through that should go to a good church, because once you have that church family, those people are going to be your support group. The church is not there to judge you, but to encourage you, to love you, to help you be accountable, to seek you out. That's what the church does. It's a process. Es un proceso. Some people get their lives straightened out real quick, but some of us, like I'm one of them, it took me about a year to get it together. And I'm still in the process. And I've been saved for 24 years. Hay personas que pronto, ya aceptando a Cristo, su vida la están haciendo las decisiones bien. Pero hay otros como yo, que ya después de aceptar a Cristo duré casi el año batallando y luchando con cosas. Pero gracias a Dios por su misericordia y su gracia, paciencia. Tengo 24 años de ser salvo y todavía estoy en el proceso. Hay cosas que el Señor todavía está trabajando en mí y en usted. Todos somos estudiantes. We're all students. Salvation is a process. I'm not saying that it's a process that when you get to that end, then you're saved. No, you're saved. But to become a better person, you're going to struggle. Yo no estoy diciendo que para ser salvo tienen que pasar por un largo proceso y después ser salvo. No. Yo estoy diciendo que usted es salvo, pero para mirar grandes cambios va tal vez batallar, tal vez va a tener unas luchas, pero siga adelante. Pídele al Señor perdón, hínquese y busque el rostro de Jehová cada vez y va a mejorar su camino con Dios. Every time you mess up, every time you fall, you get right back up, you ask God for forgiveness, and you pray, and you get on your knees and pray. You say, Lord, forgive me for my sins, and you keep marching forward because it's a process. The Lord knows that you're not going to be a robot and instantly get reprogrammed. It takes a while. El Señor sabe que uno no es un robot y de repente le ponen otra cosita en su programa y va a ser reprogramado. No. Vamos a batallar un poco, pero tenemos que buscar el deseo de ser mucho más mejor. We have to have that desire to be much, much better. It's called regeneration. Es llamado regeneración. Y usted va a ser una nueva criatura. You're going to be a new creation. Como el bautismo. Cuando una persona es bautizada, when a person is baptized, you have the person standing upright, and then you put them in the water, and that old person is buried. And when that person is being brought up, that's the new person in Christ. They buried the old person. Así en el bautismo es el simbolismo de la regeneración, que la persona está parada y cuando el pastor la pone en el agua, lo está sumergido en el agua, la persona vieja está enterrada. Y cuando se levanta la persona una vez más y la iglesia está aplaudiendo y gozándose, es porque hay una nueva criatura en Cristo Jesús. Una persona regenerada, nueva, una nueva creación en Cristo Jesús. New creation in Jesus Christ. Faith cannot be forced. Fe no puede ser forzada. You cannot force your faith on your kids. No puede forzar su fe en sus hijos. You can't make them believe. No puede forzarles que crean. They only see it through your testimonies.
Lo van a ver por sus testimonios. We are required by Scripture to expose Scripture to them, to show them the Word of God, and give them morals, but we can't force faith and belief in them. Somos requeridos de parte de la Escritura enseñarles las Escrituras, enseñarles lo que es moral. Tenemos que hablarles de Dios, hablarles de la salvación, pero no forzarles la fe y forzarles creer. Así es nuestro trabajo de enseñarles. La fe no es forzada. Faith is not forced. Y lo que fastidia que hay veces que personas van a una iglesia, una campaña, y hay personas con mujeres y el pastor está ahí dando la invitación y comienzan estos sugieres y comenzar a apuntar el dedo a personas que conocen que pasen adelante. Eso no es del corazón. Eso es algo forzado. There's some times when there's church revivals, there's camp meetings, church meetings, and you have the pastor making the altar call, and then you have ushers putting people up to the front, telling them you need salvation, and you can't do that. That's forced salvation. That's not from the heart. Faith is from the heart. Fe es del corazón, hermano. Tiene que uno creerlo. And don't put guilt trip on your loved ones, because that's forced salvation. Y no los haga sentirse mal a sus seres queridos, porque eso es forzando la salvación. No. Oren por ellos. Enséñales el amor. Que venga ese deseo del corazón. You have to speak to them. Show love to them. Share Christ to them. Let it come from the heart. Not forced. Unos que dicen en la salvación es predestinada. Some say that salvation is predestined. Some believe that God saves those He predestined to save. Unos dicen Dios va a salvar a aquellos que ya ha predestinido salvar. En otras palabras, ya tenía una lista, ya dijo, este vato va a ser salvo, esta no, este sí, este chamaco no. Y es lo que creen. Some people believe that salvation is by predestination. They believe that some people have been predestined to be saved. That God has a long list and He predestined certain people around the world to be saved. And in other words, He says, this guy's going to be saved, that guy isn't, that girl isn't, that one isn't, this one will. And that by hearing the word that they'll be saved. But we as Baptists, and mind you, even some Baptists believe in predestination. Y quiero que sepa, hasta unos bautistas creen en la predestinación. Pero mayoría no creen en eso. Y yo no creo en eso. The majority don't believe in that. I don't believe in that. I believe that salvation is open to all. Yo creo que la salvación está abierta para todos. Miren 1 Timoteo capítulo 2, por favor. Look at 1 Timothy chapter 2, please. 2 Timothy chapter 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, verse 3 and verse 4. Second Timothy chapter 2. I mean 1 Timothy chapter 2. 1 Timoteo capítulo 2. Versículos 3 y 4, verse 3 and 4. Porque este es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que hermanos, que todos los hombres sean que salvos y vengan a conocimiento de la verdad. It says in verse 3 and verse 4. This is good and pleases God our Savior, who wants what? All men to be saved and to come to a knowledge of the truth. So God wants all men to be saved. So Dios quiere que todos sean salvos. Miren por favor, segunda de Pedro, 2 Peter chapter 3, verse 9.
Segunda de Pedro 3. Second Peter chapter 3. Oh, come on, I know John beat Peter, so Peter then John. There it is. Second Peter 3:9. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. ¿Sí lo tienen, mis hermanos? Dice aquí la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Claro, ¿verdad? It says here in verse 9, the Lord is not slow in keeping his promises, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Forget predestination. Salvation is open to all. Salvación está abierta a todos. That whole predestination business is what we're so behind and sharing the gospel with people. Ese negocio de predestinación es la razón que la iglesia está tan atrasada, hermanos, en almas perdidas. Y había una época, la época oscura de la iglesia, que no había evangelismo por esa doctrina, que Dios ya escogió a aquellos. In the medieval times, or in the dark, they call it the church dark era, is when there was no evangelism. So they believed in this theory, in this doctrine of predestination, and because of it, they weren't sharing the gospel. They're thinking if they're saved already, we don't need to share the gospel. Tanto si son salvos, porque tenemos que compartir el evangelio. It makes sense if you think of it like that, right? Como que se entiende. But the scriptures teach otherwise. And you know, just to be fair, people that have the predestination theory have their own scriptures too. Las personas que creen en esa doctrina, más para ser justo, también tienen sus versículos. But personally, I just think that God is a loving God, and He wants to open the doors to every mankind to have the choice. Yo creo que Dios ama y quiere que el hombre tenga la decisión. Remember, soul captaincy is your choice. Acuérdese la competencia del alma. Usted tiene la decisión. Hello? Llegando cerca de la conclusión, hermanos. Getting close to a conclusion. Nosotros creemos también que cuando uno es salvo, se queda salvo. We believe that when a person is saved, you stay saved. Look at John 10, 27, 30, please. Miren a Juan 10, 27 hasta el 30. They call this technical term perseverance of the saints. Técnicamente le llaman esto la preservación de los santos. En otras palabras, cuando uno es salvo, ya se queda salvo. Es Juan 10, 27, John 10. That's the scripture. Till this day, and for many years, I've always used to explain that once we're saved, we belong to God. Esta es una escritura que yo siempre he usado, que cuando uno es salvo ya es posesión de Dios, ya es de Dios. Juan 10, versículo 27 hasta el 30, verse 27 to 30. Dice aquí la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no parecerán jamás, ni nadie que, amén, las arrebatará de mi mano. Esas son las palabras clave. Mi Padre que me las dio es mejor que todos, y nadie que menos la pueden arrebatar de la mano del Padre, ¿verdad? Dice yo y el Padre, ¿qué?
uno somos. Verse 27 through 30. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one, this is the key words, no one can snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can do what? Amen. Snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. Yo y el Padre uno somos. Queridos hermanos, cuando usted se rindió su vida al Señor de todo su corazón, con ese paso de fe, usted es de Dios. No va a perder su salvación. Si usted cae, todavía es de Dios. Es como la borrega que está en la tierra suya. Si se ensucia, usted la limpió bien bonita, bien blanca, y se fue y se andaba ahí con la quica de marranos y se marranó toda, todavía su borrega, todavía está bajo su cuidado y la va a limpiar. Así nosotros, hermanos, nos ensuciamos en veces, no somos del Señor, tenemos que pedirle perdón para que haga y podemos mantener la regeneración. When God's people, once we surrender our life to the Lord, we don't lose our salvation. We do mess up, we do sin. It's just like those people that have land, they got some sheep out there, they got that sheep looking white and clean, bleached out, it looks nice, but they decided to go hang out with the pigs and it got dirty. It's still your sheep. Just because it's no longer white don't mean it's no longer your sheep. It's still your sheep. It's still under your care. And you're going to clean it up. Same thing with God. We're still His. We have to ask God for forgiveness and maintain the regeneration. En conclusión, mis hermanos, el arrepentimiento envuelve una volteada completamente del pecado y ir a donde está Dios. Ese es el arrepentimiento. Hacer completamente, darle vuelta al pecado, a su espalda al pecado y a ir a donde está Dios. Y parar de pecar. Repentance involves a genuine turning from sin and go towards God. Genuine turning from sin and go towards God. That's repentance. Let us live in repentance. Vamos a vivir, hermanos, en arrepentimiento. Vamos al Señor en oración. Let's go to Lord in prayer. Father God, we love you and we praise you. We thank you for your love and your mercy. Forgive us our sins and our failures. Padre Dios, le alabamos y le glorificamos. Perdónanos nuestros pecados, por favor. Y pedimos en el nombre de Cristo que nos ayude a mejorarnos. Vivir la vida que debemos de vivir como cristianos. Help us live that life that we should as Christians. In Jesus Christ's name we pray. En el nombre de Cristo pedimos esto.